Durante más de una década, pues Estados Unidos ha sido el rey indiscutible del mercado, con retornos extraordinarios, con años de 28%, 30% y hasta más. Y con esto, pues es muy fácil pensar que siempre va a ser así, pero la historia nos dice otra cosa. Y si justo cuando nos sentimos más seguros, el ciclo empieza a cambiar, sobre todo con todo esto que está pasando en Estados Unidos. ¿Será ya momento de buscar oportunidades fuera de Estados Unidos? Este es el tema que vamos a estar tratando en esta sesión del día de hoy. Bienvenidos a las personas que están ya por aquí unidas. Tenemos aquí a Eliezer, Fernando, Heriberto, Joan, José Ariel, Ángela, Pamela, Reina, Susi, ahí los veo a todos y más personas que se van uniendo ya. Recordarles que esta es una sesión que vamos a estar grabando y espero, dependiendo de cómo la manejemos aquí, que la estemos subiendo la grabación como tal. Vamos a ver si lo compartimos directamente público o si lo dejamos solamente en nuestra comunidad. Y recordarte que también al final de esta sesión tenemos una pues área o una sesión, digamos, de preguntas y respuestas que puedes ir dejando ya desde ya en los comentarios ahí al lado. Bien, con esto yo voy a pasar de inmediato a mi presentación para comenzar a compartirte pues esto que recopilamos para el día de hoy que está muy interesante. Vamos a entender un poquito de lo que está pasando y sobre todo qué podemos hacer. Bien, pues esta sesión la hemos llamado si es momento ya de buscar oportunidades fuera de Estados Unidos. Comentarte o recordarte que todo esto surgió a raíz de un documento que me llegó, un estudio, un breve resumen, estudio de Morgan Stanley sobre esto del asunto de los ciclos en los diferentes mercados y específicamente el mercado de Estados Unidos versus lo que es el resto del mundo. El mercado de Estados Unidos siendo el más grande, bueno, pues versus el resto del mundo. Y es un documento muy interesante que al final de esta sesión, pues también te voy a compartir. Bien, te voy a compartir este. A ver, creo que se está viendo la pantalla ahí, ¿no? Alguien me comentó como que no. Creo que ahí se ve la pantalla, ¿no? Déjenme saber si se ve mi pantalla, ¿no? Bien, me confirman en privado por aquí que sí se ve. ¿Ok? Sí se ve. Ok, perfecto. Este documento de Morgan Stanley pues habla de este asunto de los ciclos en los diferentes mercados y la importancia de diversificar. Y a raíz de este documento es que decido pues, hacer esta presentación porque me pareció muy interesante lo que compartían ahí. Este es un documento de unas cuantas páginas, 7 páginas me parece, que te voy a compartir al final. Te lo voy a dejar también en el chat por acá. Y con nuestra grabación, cuando te llegue la grabación por correo, te vamos a compartir también por correo, o sea que tranquilo. A la comunidad le vamos a guardar esta grabación, se la vamos a compartir y la vamos también a subir. El documento está en inglés, pero es tan sencillo como que tú lo cargues en ChatGPT y te diga que te haga un resumen de esto en español si pues digamos que inglés no es tu lengua materna o requieres apoyo de ese lado. Entonces, en base a este documento yo hice varias otras gráficas para presentar y digamos presentar el caso mucho más claro de qué está pasando y la importancia de diversificar y qué debemos hacer frente a este escenario que tenemos actualmente. Pero incluso en esta presentación de hoy, pues traigo algunas gráficas directamente de este documento que presentan el caso como tal. Recordar de que esta sesión la estamos teniendo dentro de nuestra comunidad por lo menos una vez al mes, más o menos, abierta para todas las personas. Tenemos otras sesiones para las personas que están en nuestros programas, pero estas sesiones estamos por lo menos una vez al mes teniendo sesiones abiertas. Y esto es para nuestra comunidad. Y si no eres parte de la misma, es tan sencillo como ir a yopuedoinvertir.com/suscríbete, dejar tu correo ahí y vas a ser notificado y te vas a enterar de estas sesiones. Bien. Entonces, primero iniciar, ¿qué es lo que está pasando y qué se está viendo? Bueno, que en los últimos 15 años, desde el 2010 hasta la fecha, esta es la trayectoria que se ha tenido en el mercado de Estados Unidos específicamente, donde ha tenido una corrida excelente, prácticamente histórica, de unos 15 años muy buenos, donde el retorno promedio anual, si promediamos todas estas subidas y bajadas y de punta a punta lo vemos anualmente, ha sido de un 13,69%. Es un excelente retorno donde, para que tengas una idea, ese es un retorno que si tuvieras invertido $10,000 en el 2010, a la fecha, sin haber hecho nada, ¿no? Para junio 30, ¿no? Para el cierre de junio de este 2025, pues eso se hubiera convertido solo en más de $73,000. Bastante buen retorno, ¿ok? Y de hecho, si lo hicieras como es lo que muchas veces recomendamos, que es un plan, digamos, de ahorro e inversión,
donde en este caso pongo como ejemplo, si tú hubieras estado invirtiendo por estos 15 años, $500 todos los meses, sin importar si sube o baja, no importa, vas agregando, pues tú tendrías al día de hoy más de $325,000 en ese periodo. O sea que un tremendo retorno. Ahora bien, la pregunta ¿es esto normal o es excepcional? ¿Está fuera de la regla? Entonces, ahí es donde el asunto comienza, pues, no digamos a complicarse, sino que tenemos que entender el contexto para entender la historia y qué deberíamos hacer, cómo debemos invertir mejor. Vamos a ver la historia. Entendamos que en los últimos 150 años, ¿ok? Lo que se llama el S&P 500, las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, esa muestra representativa de lo que es el mercado completo de Estados Unidos, o podríamos decirle el mercado de Estados Unidos, ha sido la mejor inversión pasiva en esos 150 años. Es decir, mejor que invertir en oro, mejor que invertir en bienes raíces, mejor que invertir en bonos, en todo esto, mejor que invertir en otras acciones de otros países, ¿ok? Donde el retorno promedio anual de todo ese periodo, promedio anual, ha sido de un 10%. Sin embargo, como podemos ver en la gráfica acá, podemos ver que hay momentos históricos en los cuales esto se acelera con estos picos que vemos por acá que estoy marcando, ¿ok? Y de repente también hay unas bajas. Y eso es normal, es el comportamiento normal del mercado, de los mercados en general y en este caso del mercado de Estados Unidos. Entonces, como podemos ver, se espera o el retorno histórico ha sido, no es que esto necesariamente vaya a continuar de esta forma, pero ha sido alrededor de un 10% promedio anual. O es decir, que ya esto nos va diciendo que ese 13,69 que hemos tenido en los últimos 15 años es una corrida muy buena. De hecho, si yo esos 15 años, vuelvo aquí atrás, ¿no? Si esos 15 años del 2010 a la fecha, que hemos tenido un 13,69% analizado, amplío el periodo y digo que lo voy a ver en los últimos 30 años, me doy cuenta de que el retorno, si amplío esto y lo veo desde el 95, 96 hasta la fecha, esos 30 años, de nuevo veo un retorno histórico de un 10%. De nuevo, esto no es una garantía de que esto va a seguir de esa forma, pero sí vemos un comportamiento en largo periodo de tiempo más alineado a lo histórico. Ahora bien, si yo me doy cuenta, puede verse en esa gráfica anterior que esto ha sido más marcado, esta trayectoria tan buena y este aceleramiento, vamos a decir, de estos retornos, ha sido más marcado en los últimos 5 años, donde hemos tenido años de 24%, 26% o 28%, que creo que fue el año pasado. ¿Ok? Entonces, esto lo podemos ver en esta gráfica de 30 años, donde vemos aquí este aceleramiento donde tenemos un crecimiento muy importante a partir de la pandemia, ¿ok? Un aceleramiento, luego un retroceso, ¿no? En el 2022 para luego de nuevo arrancar con una muy fuerte crecida, ¿ok? Estos son movimientos que han sido similares a cosas que han pasado en otro momento histórico, como en el 95 al 2000 y como también la crisis del 2008, antes la crisis del 2008, del 2004, 2005 al 2008, ¿ok? Con bajas nuevamente más adelante. Entonces, ¿qué sucede? Puede verse en esa misma gráfica que hay se ha acelerado este proceso en los últimos 5 años, ha sido más marcado. Y esto crea un problema, crea el problema de lo que se conoce como recency bias. Yo traté de buscar el término en español, pero no me gustó para nada cómo lo traducían. Creo que era como sesgo de recencia, creo que decía, muy extraño. Pero bueno, recency bias tiene que ver con que un comportamiento normal psicológico del ser humano, del comportamiento psicológico o de la economía del comportamiento, donde nosotros como seres humanos entendemos que lo que ha pasado recientemente es lo que va a continuar pasando pues hacia lo largo de la historia en adelante. Y vemos entonces que nos viciamos por este retorno reciente, lo que ha pasado en los últimos 2, 3, 4, 5 años, y entendemos que es el comportamiento normal y que va a seguir pues su camino en la historia. Entonces, esto puede provocarnos errores al tomar decisiones de inversión, donde en este momento es lo que provoca que veo mucho contenido. En ocasiones pienso que puede ser simple ignorancia, en otro momento creo que puede quizás ser no malintencionado, pero quizá buscando pues un gran impacto para atraer personas a que compren ciertos cursos o ciertos entrenamientos y demás, que hablan de que es posible en el mercado de Estados Unidos, en las inversiones en la bolsa en regular, pues obtener de forma pareciera que muy sencilla
un 20, 25, 30% y veo contenido, debo decirlo, erróneo, con información errónea y con creando expectativas erróneas de personas hablando de hacer una proyección de tus inversiones en los próximos 10 años, de obtener anualmente un 25% y así en 10 años de forma muy fácil conseguir $1.000.000, ¿ok? Entonces, estos son contenidos que no van alineados con las expectativas reales del mercado. Esto no quiere decir que esto no funcione. Esto no quiere decir que invertir en la bolsa no sea una de las mejores formas de crear riqueza, pero sí crear estas expectativas creo que puede hacer más daño que bien porque la gente entra con estas expectativas erróneas y entonces cuando no lo logra o cuando está asumiendo más riesgo de la cuenta para tratar de obtener ese 25% que le están diciendo que es posible, pues entonces se hace daño saliendo del mercado porque entiende que no funciona o de hecho de repente quizá piensa que lo está haciendo mal. El problema soy yo, porque si este supuesto, entre comillas, gurú que está hablándome acá, que ha hecho muchísimo dinero, ¿ok? Según ellos, ¿no? Me está diciendo que lo ha logrado de esta forma, pues entonces el que tiene el problema soy yo y no necesariamente no es así. Sin embargo, esto no quiere decir que invertir en la bolsa no sea una de las mejores formas de crear riqueza nuevamente. Es un asunto de utilizarlo de forma correcta. Y de hecho, algunas de estas personas, porque lo sé también, ciertamente han hecho mucho dinero en los últimos 5 años, porque han hecho apuestas, digamos, muy fuertes de concentración y le ha salido bien la jugada, lo que necesariamente no dice que en los próximos 5 o 10 años vaya a ser de esa forma. Y tratar de aconsejar personas a que hagan lo mismo que ellos han hecho en los últimos 5 años, porque los próximos 5 va a seguir igual o 10 sea igual, yo creo que es una apuesta o un servicio muy bajo o muy realmente no, que no va a ser fructífero para muchas personas. Y es lo que trato con este tipo de contenido de pues traer acá y apoyar en ese sentido de que entendamos cómo funciona esto correctamente para que lo utilicemos correctamente. Entonces, estos últimos 5 años, con esos retornos de 24, hubo años de 24, 26, 28%, lo vamos a ver en detalle a continuación, crean este problema del recency bias, donde todo el mundo entiende que eso es lo normal y que es lo esperado en los próximos años y que va a hacer dinero y se va a hacer rico de la noche a la mañana. De nuevo, es posible hacer buen dinero, esto funciona bien utilizado, pero para que funcione tiene que ser sostenible en el tiempo, ¿ok? También esto crea o está causando el otro problema del home country bias o el sesgo de país de origen. Voy a explicar qué es eso en un momentito. O en este caso lo que podríamos decir como el US bias o el sesgo de que invertir en Estados Unidos es lo mejor y es lo que tenemos que hacer. Varias cosas a aclarar en este punto. Primero, cuando estoy hablando de invertir en Estados Unidos, ¿ok? Eh, Estoy hablando de invertir solo en esa economía o las compañías o las acciones de esa economía o de ese país. Invertir en Estados Unidos no es lo mismo que invertir en la bolsa de Estados Unidos. Invertir en la bolsa de Estados Unidos es la puerta de acceso al mundo entero y una cantidad de estrategias y de productos diferentes. Es decir, invertir en la bolsa de Estados Unidos me permite invertir en muchísimas cosas, no solamente en Estados Unidos. Yo puedo invertir en China, puedo invertir en Canadá, puedo invertir en México, puedo invertir en Irlanda, en cualquier país del mundo donde haya una bolsa de valores y haya acciones listadas en esa bolsa de valores que sean locales de ese país. Entonces, cuando yo hablo de la concentración o el vicio de invertir solo en Estados Unidos, es que esto de los últimos 5 años o esta corrida de los últimos 15 años del mercado de Estados Unidos crean la falsa sensación de que lo único que hay que hacer es invertir en Estados Unidos. Lo único que hay que hacer es invertir en el S&P 500, en las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. O lo único que hay que hacer, peor aún, que son consejos que estoy viendo por ahí, es invertir en Microsoft, en Nvidia, en Amazon, porque son las compañías que van a durar la eternidad y que ya eso resolvió mi problema. Entonces, estamos haciendo de nuevo un servicio muy flaco, muy, muy vacío, diciendo ese tipo de recomendaciones cuando estamos tratando de hacer educación para creación de patrimonio de largo plazo. Entonces, primero, ¿qué es home country bias? Eso es un término que muchos de los que están acá están en nuestros programas, pero quizás muchos otros que están acá no. Hablamos de que es de lo que tenemos que alejarnos y es un comportamiento normal, una tendencia del inversionista en general, te pasa a ti, me pasa a mí, nos pasa a todos, de invertir
solamente en nuestro país de origen o la mayor cantidad de capital en ese país de origen. Entonces, esto involucra riesgo, que no voy a entrar aquí en detalle, pero simplemente pensar en que si la economía de ese país va mal, pues recibes un doble golpe porque tu trabajo, tu negocio, todo lo que tienes ahí dentro se puede ver afectado porque la economía va mal, puedo quedar desempleado, etcétera, etcétera, más todas tus inversiones si están dentro de ese país, bueno, tu país, tu carro, tu casa, tus inversiones locales, ok, se pueden ver afectadas. Ejemplo que siempre traemos es el caso, por ejemplo, de Argentina o el caso de Venezuela, donde puedes ver que cuando una economía va mal, las inversiones que están ahí dentro pueden ir mal y también puede ir, pues, tu forma de generar ingreso como tal. Entonces, de ahí la necesidad de separarnos, alejarnos de ese sesgo de país de origen e invertir de forma diversificada a través de todo el mundo. Algo que suena complejo, pero que vamos a ver que puede ser muy sencillo. ¿Ok? Entonces, claro, no es que no inviertas en tu país, es que una vez tú inviertas en tu país, tú puedas en algún momento graduarte y comenzar a ver esto de forma más holística, más global, ¿ok? Y en este caso está sucediendo que no solamente la mayor cantidad de inversionistas está evidentemente en Estados Unidos, no solamente ellos están invirtiendo solamente en Estados Unidos, sino que muchas personas fuera de Estados Unidos están solamente invirtiendo en ese país, esa economía. Entonces, el problema del home country bias, o en este caso del US bias, no es solamente que no inviertas en tu país, es que no deberías concentrarte en ningún único país, en un solo país. Así sea Estados Unidos, que es definitivamente la economía más grande del mundo, el poderío más grande del mundo, el mercado más grande del mundo, la capitalización más grande del mundo, fantástico, pero ni por eso deberías concentrarte solamente en una sola economía como Estados Unidos. Y lo vamos a entender en un momentito, ¿ok? Aquí vamos a comparar para que entendamos también el error que muchas veces cometemos de ver o analizar activos individuales, opciones de inversión individuales sin contexto de qué está pasando. Y aquí voy a comparar lo que es en esta gráfica lo que dijimos de invertir en Estados Unidos en los últimos 15 años, que hemos tenido un retorno fantástico de 13,69% anualizado, ¿ok? Versus invertir en el resto del mundo. Para que entendamos, en el mundo completo hay alrededor de unas 11.000, 12.000 compañías que cotizan públicamente en todas las bolsas de valores de todo el mundo y en Estados Unidos alrededor de unas 3.000 compañías. Es decir, de esas 11.000 hay unas 3.000 que están en Estados Unidos aproximadamente y el resto, unas 7, 8.000 compañías están pues en el resto del mundo a través de diferentes países desarrollados y países emergentes. Si separamos esas acciones, esas 3.000 de Estados Unidos, que le ha ido muy bien estos 15 años, y esas otras 8.000, ¿verdad? Esta es la trayectoria que vemos aquí de los últimos 15 años. Un retorno para Estados Unidos de 13,69, como ya comenté, y en el resto del mundo de solo 5,75. Entonces, cuando vemos este tipo de trayectoria y este tipo de periodos con estos bajos retornos, las personas tienden a desechar, eliminar y decir, ¿para qué me preocupo en invertir en otra cosa que no sea Estados Unidos si en los últimos 15 años, últimos 5 años, esta ha sido la trayectoria? Y esto es un error. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Porque Estados Unidos sea la economía más grande, porque ahí estén las compañías con capitalización más grande, o es lo que ha tenido el crecimiento más grande en este periodo, no significa que no hay retorno fuera de Estados Unidos. Sobre todo en ciertos periodos en los cuales tú podrías rebalancear y obtener mayor retorno en esos otros países versus Estados Unidos. ¿Cómo es esto? ¿Es cierto lo que me estás diciendo? Bueno, pues eso es lo que habla ese documento que te comenté de Morgan Stanley, que te voy a compartir al final, y que estoy tratando como de desmenuzar aquí dentro qué está pasando, qué quieren ellos explicar ahí dentro. Esta es una gráfica de ese documento de Morgan Stanley que creo que es evidente y contundente sobre esto que estamos diciendo acá. Y habla de que tenemos un 50% de probabilidad histórica, o hemos tenido históricamente un 50% de probabilidad de que Estados Unidos en una década genere más dinero que el resto del mundo o que el resto del mundo genere más dinero que Estados Unidos. Ajá, así es, Ramón. Pues sí, eso es lo que está pasando. Estamos tan enamorados de Estados Unidos en los últimos 10, 5, 10, 15 años que entendemos
que es lo último que hay que invertir. Pero cuando vemos datos históricos, perdón, se frizó como un poquito aquí, vemos datos históricos y nos llevamos de, digamos, todo el conocimiento académico que hay del asunto de las inversiones y las recomendaciones reales de inversión, ¿ok? Con base científica y académica y analizamos esto de esta forma, nos damos cuenta de que es necesario tener algún tipo de exposición en inversiones fuera de Estados Unidos, en otros países, ¿ok? Y esta gráfica es contundente de ese documento. Aquí están separando las últimas 8 décadas, la década del 50, la década del 60, la década del 70, la década del 80, 90, 2000, 2010 y 2020, ¿ok? Y está presentando el retorno en azul oscuro de Estados Unidos y en azul un poquito más claro del resto del mundo. Retorno promedio anual de esos periodos que están aquí, ¿ok? Aquí dice historical 50% probability of outperformance in international equities, ¿ok? El retorno promedio anual en esos 10 años por cada década del mercado de Estados Unidos versus el mercado del resto del mundo. Y te estoy marcando específicamente, esas líneas son mías que marqué ahí en el documento, estoy marcando específicamente con líneas rojas los 4 periodos de los 8, el 50%, 4 de los 8 periodos de las 8 décadas recientes, el mercado resto del mundo le ha ganado a el mercado de Estados Unidos. Quizás esto es una información que tú nunca habías visto y comienzas a ver de otra forma lo que es invertir y la importancia de la diversificación. Puedes ver en el año, en la década del 50, que el promedio del resto del mundo fue de un 20,70% versus un 19,4%. En la década del 70 fue un outperformance, un retorno muy por encima del mercado de Estados Unidos de un 10,6% promedio anual en esos 10 años del mercado resto del mundo versus un 4,6% solamente de Estados Unidos. O sea, lo pasó por 6 puntos porcentuales. ¿Ok? En la década del 80, de nuevo, vuelve a ganarle con un 22,5 versus un 17,5. Y en la década del 2000, el mercado de Estados Unidos, para aquellos que no sabían, se le llama la década perdida porque toda la década del 2000, del 2000 al 2010, el mercado de Estados Unidos retornó un promedio anual de menos 1,3% versus un 3,1% del mercado del resto del mundo. Entonces, aquí vamos entendiendo y vamos teniendo una perspectiva mucho más clara de lo que es invertir correctamente. Vamos a entrar un poquito más en detalle porque la década del 2000 es muy interesante y vamos a romper y vamos a entrar ahí en esa década del 2000 para entender cómo fue el comportamiento. Y aquí tenemos esta gráfica donde podemos ver en azul el mercado de Estados Unidos, que vemos que en el 2000, si hubiera colocado $10,000 en el mercado de Estados Unidos, esto hubiera caído por 3 años, hubiera comenzado a subir y cuando tuviera un retorno, caería de nuevo. Esta fue primero la crisis del 2000, ¿ok? La crisis tecnológica, para luego encontrarme en la década del 2000, en el 2008, la crisis del 2008, la crisis hipotecaria, ¿ok? Donde cae nuevamente, comienza a recuperarse, pero a 10 años, si yo hubiera invertido $10,000 para esa fecha, solo tendría 10,381 dólares, ¿ok? Dependiendo de la fecha, el mes en que tú inicies, arranques esa selección, pues puedes ver que te da un menos 1,3% como el documento de Morgan Stanley, o en el caso de lo que yo seleccioné aquí en esta herramienta específicamente, te da un pequeño retorno de 10,300 dólares o $300 en esos 10 años, pero es prácticamente cero insignificante. En verde, tú puedes ver la diferencia del comportamiento del resto del mundo. O sea que haber estado diversificado en ese periodo te hubiera salvado bastante de lo que sería pues un retorno prácticamente negativo o de cero en el mercado de Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, si vemos los últimos 5 años, se está dando ya algo interesante. Estos son los últimos 5 años, el año 2020, el año de la pandemia, el año 2021, 2022, que fue negativo, 2023, 24 y cómo va hasta junio de este año, la mitad del año 2025. Entonces, en azul puedes ver, ¿ok? El retorno del mercado de Estados Unidos con años de 18%, 28%, un negativo 18%, otro positivo de 28%, etcétera, ganándole al verdecito que está al lado, que es el mercado del resto del mundo. Sin embargo, en este año
ya estamos viendo algo interesante y es que en estos primeros 6 meses el mercado de Estados Unidos tiene un 6,13%, ¿ok? Lo ves ahí en azul, lo voy a marcar de este lado, fíjate acá, ¿ok? Mientras que el resto del mundo tiene un retorno de 18,19%. Vas viendo lo que está pasando ya en este momento. Esto no quiere decir que ya el ciclo terminó, que va a cambiar. Eso nadie lo sabe. Nadie te lo puede decir. ¿Ok? Sin embargo, es lo que llamamos aquí la atención de la importancia de la diversificación. Si lo vemos en una gráfica puntual, lo que ha pasado en estos meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y hasta junio, aquí en la gráfica en pantalla puedes ver lo que ha sido en verde el crecimiento del resto del mundo versus el crecimiento de Estados Unidos en azul. Te puedes dar cuenta que todo este periodo de aquí, de abril y mayo, fue terrible para el mercado de Estados Unidos por todo este asunto de los aranceles que se iba a colocar a todo el mundo y que todavía se están definiendo y se están haciendo pues acuerdos y demás con Trump y demás. Y puedes ver el impacto que eso ha tenido en Estados Unidos y el repunte que ha dado con el resto del mundo. ¿Por qué? Porque muchos inversionistas comienzan a tener miedo y comienzan a moverse a otros tipos de activos y de repente comienzan a buscar oportunidades fuera de Estados Unidos. Yo diría que esto le podemos llamar, muchos lo han llamado por ahí, que mucha gente dice, bueno, quizá Trump nos está encargando de Make America Great Again, convirtamos en América de nuevo en algo grandioso, sino Make Europe Great Again. Hagamos de Europa pues fabuloso nuevamente, porque a quien más ha beneficiado todo este tumulto recientemente ha sido pues al resto del mundo. Esto no quiere decir que va a continuar de esta forma, todo depende de lo que vaya a pasar y sobre todo, más que nada, de el valor intrínseco y real de la generación de valor que están haciendo las compañías que están debajo, ¿ok? Pero es algo a tomar en cuenta definitivamente. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Que debemos abandonar nuestras inversiones en Estados Unidos? No, para nada. Yo no estoy diciendo eso. Es un asunto de complementarlas, de entender que es un error si estamos invirtiendo de largo plazo y no estamos buscando apuestas o buscando pegarla o buscando oportunidades. Si estamos creando, pues, patrimonio sostenible en el tiempo, es un error concentrarnos y tener algún solo tipo de inversión o de tener este home country bias o US bias. ¿Ok? Eso es lo que estamos hablando. Es que no pongas tu futuro en una sola economía. Así no sea la tuya, pero tampoco sea solamente la de Estados Unidos. Ni te fíes del pasado reciente, de lo que ha pasado en los últimos 5 años y lo que te están bombardeando en redes sociales como que es lo fantástico y lo único y que va a funcionar de esa forma toda la vida, porque a esa persona le funcionó en los últimos 5 años, porque hizo una muy grande apuesta en marzo del 2020 que le pagó muy bien por esa caída o en 2022 con esa otra caída. Hizo grandes apuestas y fantástico, pero quizás no entendía el riesgo que estaba asumiendo. La jugada le salió bien, pero no necesariamente va a continuar o el retorno que obtuvo necesariamente va a continuar. Aquí lo que tenemos que es que aprender a invertir correctamente, a diversificar correctamente. ¿Ok? Y para esto vamos a traer un ejemplo de lo que es ampliando esa gráfica de los últimos 30 años y en esta gráfica compartiendo tres cosas: el mercado de Estados Unidos versus el mercado del resto del mundo versus un portafolio diversificado. Y en este caso, utilicé como ejemplo mi portafolio. Yo estoy con este portafolio o invirtiendo en Estados Unidos desde el 2013, 14, con este portafolio 2014 más que nada, porque en el 2013 todavía estaba haciendo otras cosas, pero esta herramienta que pues enseñamos a utilizar en nuestros cursos, en nuestros programas, los que están acá la conocen, Portfolio Visualizer, pues nos permite ir hacia atrás y la historia completa que me permite ver es de 30 años y por eso puedo hacer un backtesting, una verificación, digamos, del tiempo de los últimos 30 años, cómo se ha comportado estas inversiones. Entonces, en azulito, ¿ok? Puedes ver el mercado de Estados Unidos, es esta línea que está acá, que crece enormemente hasta el 2000 para luego entrar en esa crisis para luego recuperarse y llegar al 2008. Ahí está la década perdida que hablábamos, ¿no? Porque vuelve a caer y todavía toma un tiempo para recuperarse, o sea que todo este periodo que está acá prácticamente está flat, o sea, no se logra retorno si hubieras entrado en este punto, en este pico,
No lo que recomendamos entrar en un momento puntual, sino hacerlo regularmente, ¿no? Pero si lo hubieras hecho así, pues tienes ese problema ahí, ¿no? Y luego viene todo este crecimiento de acá. Aquí está un piquito hacia abajo, que es la crisis de la pandemia, y luego el otro pico hacia abajo para acá, que es la crisis del 2022, que se está recuperando, ¿ok? Y ese piquito que está aquí abajo es la crisis de las tarifas o de los aranceles de Trump. Como puedes ver, a veces nos volvemos locos con estos movimientos y son simplemente una marquita en el tiempo cuando vemos la trayectoria de largo plazo. En verde podemos ver el comportamiento de el resto del mundo, ¿ok? Donde, claro, dependiendo de dónde tú selecciones el punto a iniciar, y aquí está lo tricky o lo problemático de mucho contenido que tú ves en redes sociales, que seleccionan periodos específicos para presentar a lo que ellos quieren mostrar y no te muestran cómo funciona todo esto, pues se ve como que le ha ido bastante mal. Sin embargo, cuando tú combinas dos activos como el resto del mundo con el de Estados Unidos, por ejemplo, hay periodos en los cuales esto te ayuda y ese rebalanceo, que es parte de lo que habla ese documento de Morgan Stanley, pues te va beneficiando y tú vas navegando estas crisis de un lado y de otro sin tener que estar pensando o adivinando qué es lo que va a pasar. En el medio, en esa línea que se ve un poquito grisecita en el medio, ¿no? Que puedes ver que es mucho más estable y que termina en el medio prácticamente de ambos mercados de Estados Unidos o del resto del mundo, es el portafolio, la trayectoria de mi portafolio en todo ese periodo de 30 años. Una trayectoria mucho más estable, más tranquila, donde sí hay momentos en los cuales tú estás por debajo del mercado, pero te das cuenta que por otros periodos, por años, está por arriba y el viaje es mucho más tranquilo y más con menos incertidumbre. Tienes más claridad de cuál es el retorno que puedes obtener. En ese periodo, en esos 30 años, ese portafolio diversificado ha retornado al cierre del junio del 2025, o sea, al cierre del mes pasado, un 8,07% anual. 8% anual, con sus subidas y bajadas, no tan fuerte como el mercado, evidentemente, pero un retorno de un 8%. Poco. Algunas personas dicen, pero eso es muy poco, porque si el mercado de Estados Unidos históricamente me da un 10, pues entonces esto es muy poco, Ramón. Lo que pasa es que ese 10 está requiriendo, involucrando más riesgo. ¿Qué significa riesgo? Que mi expectativa es un 10, pero yo, como viste ahí en la década del 2000, podrías tener largos periodos negativos, donde un portafolio diversificado no necesariamente. ¿Ok? Y de eso me está protegiendo. Poco, bueno, todo depende de qué tuve que arriesgar, a qué tuve que estar expuesto para lograr ese 8%. Porque 2% más, pero exponiéndome a muchísimo más riesgo, pues necesariamente no hace sentido, no sería beneficioso. Aquí la idea es balancear riesgo-rentabilidad. ¿De qué me protege? De esto que pasó en el 2000. Si yo veo esos mismos tres inversiones en la época de la década del 2000 al 2010, ¿ok? En esos 10 años, puedes ver en azul este periodo prácticamente negativo o flat aquí abajo, que es el mercado de Estados Unidos por 10 años. El mercado de resto del mundo sí le fue mejor, pero en ese periodo un portafolio diversificado como el mío tuvo un retorno bastante bueno. ¿Qué tanto? Bueno, en ese periodo de crisis terrible, mi portafolio hubiera obtenido un retorno de 7,72%, todavía muy cercano al 8% que digamos históricamente se tiene. Mientras que el mercado de Estados Unidos, como vimos en el documento de Morgan Stanley, 1,03% negativo y el resto del mundo solo un 2,29%. Aquí está el poder de la diversificación y de hacer esto de forma correcta cuando lo entiendes hacer, cuando sabes cómo hacerlo. Porque la diversificación no busca ganar siempre a todo. Es un error que muchas personas tienden a pensar, ¿no? La diversificación no busca ganar siempre a todo, sino evitar que un solo error, una concentración o un enfoque en un solo activo te saque del juego, ¿ok? Y puedas tener grandes periodos de retornos, digamos, negativos o no satisfactorio para ti. Invertir no es encontrar el ganador del momento, porque no lo vas a hacer todo el tiempo. Invertir no es encontrar el ganador del momento, sino tener una estrategia que sobreviva
todas las etapas, porque la idea no es hacer dinero este año, ¿ok? Y pegarla, sin más, nunca puedo pegarla de esa forma. La idea no es pegarla hoy, duplicar mi dinero y pasar de $10,000 a $20,000 sin luego nunca puedo obtener ningún otro retorno positivo o favorable en largo periodo de tiempo. Porque esto es cuando estamos invirtiendo para lo más importante, creación de patrimonio, sostenibilidad financiera. Entonces tenemos que hacerlo de forma correcta e invertir de forma diversificada. Con esto te voy a mencionar ahora un poquito de lo que trato en mis programas. Aquellos que están en mis programas pues lo conocen bien en detalle, que es el asunto de mi metodología de diversificación. Déjame saber cómo vamos, señores, si hasta aquí se entiende lo que voy mencionando, porque he hablado bastante y no veo muchos comentarios. Y hay muchas personas conectadas, tenemos más de 30 personas ya por aquí y entrando todavía, fantástico. Veo solo un comentario de Fernando, que dice por acá, sesgo de inmediatez es solo ver lo reciente y no pensar en lo pasado o en lo futuro. Sesgo de inmediatez, Fernando, ese me gusta más porque el término que encontré en español no me gustó, pero ese está muy bueno, sesgo de inmediatez o reciente. Fantástico, gracias, Fernando. Ah, bueno, por aquí veo más comentarios, perdón, sí, no lo estabas viendo. Espero ver la grabación. Tengo que desconectarme como a las 4. Fantástico, Ángela. Si estás en nuestra comunidad, pues la tendrás la grabación. Dice Edward, ¿se entiende? Claro. Bertilia dice, se entiende. Fantástico. Bien, pues con esto voy a pasar entonces ahora a comentar un poquito de las cosas que enseñamos en nuestros programas. Es el asunto de mi metodología de diversificación de 4 niveles, ¿ok? Que yo considero que debe tener un portafolio dentro tus inversiones de creación de patrimonio y estamos hablando específicamente de Estados Unidos, ¿no? Para el objetivo de creación de patrimonio, ¿ok? Dinero que yo voy a amasar para en algún momento tratar de hacerlo rentar para vivir de él. Es decir, que esas inversiones nunca se venden. Ese es el objetivo de esas inversiones, ¿ok? Y que estamos implementando esto en la parte, lo que correspondería a ese portafolio en Estados Unidos específicamente, ¿ok? ¿Cuál es la metodología de 4 niveles? Bueno, pues básicamente primero, el primer nivel sería tener dentro de ese portafolio diferentes tipos de inversiones o de activos. En este caso, en las inversiones de este tipo hablamos de clases de activos. Y eso es tener acciones, bonos y bienes tangibles. Hay muchas formas en las cuales yo puedo cortar, dividir, agrupar los diferentes tipos de inversiones o clases de activos. Y la forma más macro, ¿verdad? Lo más sencillo de romper primero, pues es en estos 3 grandes grupos: acciones, bonos y bienes tangibles. Yo debería tener acciones cuando soy partícipe de compañías, ¿ok? Y me beneficio de la creación de valor de esa compañía por la apreciación de capital, la subida de valor de esa acción o el pago de dividendos. Debería tener bonos, que es cuando yo presto dinero o a esas compañías o a un gobierno, bonos corporativos, bonos soberanos o bonos del gobierno o bonos soberanos. Y del otro lado tengo bienes tangibles, que sería todo aquello, vamos a llamarle, que sería físico, ¿no? Y en este caso, sí, seguro te estás pensando en inversiones en inmuebles o bienes raíces, sí, pero también puede ser lo que llamamos materia primas o commodities, esto de oro, petróleo, etcétera, etcétera, ¿ok? O inversiones alternativas también le llaman en algunos casos, ¿ok? Entonces deberíamos tener en nuestro portafolio estos 3, ¿ok? Deberíamos tener los 3. Algo de los 3 deberíamos tener, ¿ok? Segundo, dentro de esos tipos de inversiones o clases de activos, y esto es que no es que yo voy a tener 2 o 3 acciones, un bono y un bien tangible como un apartamento, por ejemplo, y ya estoy diversificado. No, yo debería tener cientos miles de acciones, cientos miles de bonos, cientos miles de propiedades o bienes tangibles, ¿ok? Esto es lo que nos permite hacer la bolsa de Estados Unidos o la bolsa en general, pero la bolsa de Estados Unidos es la más desarrollada, digamos, y nos permite una cantidad de acceso a diferentes productos que nos permiten tener con una compra, con 2 o 3 compras, tener cientos miles de acciones, cientos miles de bonos, o sea, con productos ya empaquetados como fondos de inversión, pues acceso a una gran diversificación. Entonces, dentro del siguiente nivel es dentro de los diferentes tipos de activos o clases de activos como tal a través de los diferentes mercados o países, ¿ok? Entonces aquí, muy claro, y siempre lo he mencionado desde el 2018, cuando primero creé estos cursos que comencé a entregar, y es no solamente invertir en Estados Unidos, sino también invertir a través de todo el mundo.
Y eso lo puedes dividir de varias formas. Puede ser el resto del mundo, puede ser países desarrollados, países emergentes, o puede ser regiones específicas como África, Europa, Asia, etcétera. Como lo quieras dividir, pero no estar solamente en un país, ya sea el tuyo o ya sea Estados Unidos, por mejor que veas que le ha ido en los últimos años, por lo que hemos visto ahora mismo en esta presentación y lo que está en el documento de Morgan Stanley reciente. Y último nivel o cuarto nivel es diversificar en el tiempo. Esto es extremadamente importante y mucha gente lo pasa por alto. Y esto es que hacer lo que se llama DCA, Dollar Cost Averaging, o invertir montos específicos que yo he destinado como ahorro siempre en el mercado para este objetivo e invertir en ese portafolio constantemente cada vez que puedo. Mensualmente es que puedo, fantástico. Trimestralmente, fantástico. Anualmente, fantástico. Cuando puedas, pero hacerlo consistentemente, también ayuda en esa diversificación porque mitiga el riesgo de ir entrando en diferentes momentos del mercado y todo eso se va a ir balanceando en el tiempo. Eso es un nivel muy importante que mucha gente pasa por alto, pero es muy, muy importante y es parte de estos cuatro niveles o mi metodología de cuatro niveles de diversificación. Entonces, lo ideal es que esto sea de forma global. Esta es la forma en que lo hacen los inversionistas profesionales. Entonces, complejo, yo sé que te puede sonar como que algo muy complejo aquellos que no estén en nuestro programa, porque los que están en nuestros programas o cursos saben que esto lo podemos implementar de forma extremadamente sencilla, ¿ok? Prácticamente, una vez tú entiendes cómo funciona esto, sabes las expectativas, sabes cómo implementarlo y lo implementas, esto funciona en automático. Yo tengo desde el 2014-15 invirtiendo en el mercado de Estados Unidos, pero no fue hasta 2017-18 que ya implementé el portafolio que ya no he modificado. Hice un pequeño ajuste hace un tiempito, pero es el mismo. Y yo no toco eso, yo simplemente agrego dinero. Esto en ese sentido funciona en automático. Y ese 8% de los últimos 30 años, ¿ok? Se ha generado en automático sin tener que estar viendo qué está pasando en el mercado ni estar haciendo ajustes o movimientos. Es algo estratégico de largo plazo. Puedes tener otro portafolio táctico en el cual tú quieras ir viendo movimientos, fantástico, pero lo ideal es tener un portafolio estratégico que no tenga que estar pensando lo que tienes que estar haciendo para que esto cree patrimonio y te vaya protegiendo el patrimonio en el tiempo. ¿Ok? Yo no hago hace mucho tiempo más nada que esto. Tengo un pequeño portafolio de inventos, que es otra cosa que tengo, pero que no le dedico más del 10-15% de mi patrimonio pues a ese portafolio. Si tú quisieras conocer un poco más, no estás en nuestros programas y quisieras conocer un poco más, yo tengo un curso gratuito llamado 5 pasos para invertir correctamente, donde te hablo de esos 5 pasos para invertir correctamente, para crear patrimonio. Y los últimos 2 pasos, el paso 4 más que nada, yo entro más en detalle sobre esta metodología de diversificación y un ejemplo de cómo podrías implementarlo de forma muy, muy sencilla. Esto es un contenido que tiene un tiempito que grabé, está, todos los conceptos que están ahí siguen válidos y son exactamente lo mismo. Lo que te vas a encontrar es que está un poco desactualizado en el periodo que estoy analizando de tiempo. Creo que esto es del 2000, cierra en el 2018, pero el contenido es exactamente y la filosofía sigue siendo exactamente la misma, no ha cambiado nada. Yo próximamente voy a actualizar este curso y probablemente ya no esté gratis. O sea que es le quedan meses a ese contenido para seguir entregándolo gratis. Si tú quieres acceder al mismo solamente y no está en nuestro programa, puedes ir directamente a cursos.yopuedoinvertir.com. Ahí se me fue otro .com, o puedes escanear ese código de barra que está ahí con tu celular, es completamente gratis y ahí vas a poder acceder pues a ese contenido si te interesa entender un poquito más de cómo funciona esa metodología de diversificación, pero más específicamente cómo pudieras implementarlo de forma pues muy sencilla, ¿ok? Cursos.yopuedoinvertir.com o escaneas ese código de barra que está ahí. Entonces, aquí está el documento. En este momento, para las personas que están aquí en vivo, lo voy a compartir aquí en el chat. Permítanme mostrárselo rápidamente. Pueden ir dejando sus preguntas, que ya voy a las mismas. Déjenme subirle aquí este documento. Ahí está el documento de Morgan Stanley. Son como unas 7 páginas. Puede ser un poco avanzado o complejo. Yo traté de aquí de
desmenuzarlo y hacer lo que hiciera más sentido, explicar qué está pasando y qué es lo que ellos quieren explicar ahí. Pero si usted le pide a ChatGPT que se lo ponga en palabras llanas y que te haga un resumen ejecutivo de los puntos más claves y cuáles son las conclusiones y qué tú deberías hacer con tus inversiones, pues estoy seguro que perfectamente él te va a dar buenas recomendaciones, análisis de ese documento como tal. Déjeme, que creo que lo tengo aquí abierto, simplemente para darle un vistazo, para que ustedes vean em, cómo se ve ese documento. Estos documentos siempre traen aquí como un pequeño resumen que te dicen incluso las sugerencias, con conclusiones de esto que está acá. Eso es esta parte que está acá. Y luego entonces sí comienzan pues a dar detalles de qué están viendo y cuál es o por qué esa conclusión, ¿no? Entran un poquito en detalle a explicar el retorno histórico de los movimientos de los diferentes mercados. Aquí está la gráfica que yo utilicé en esta presentación. Recuerden aquí que presentamos por qué, por ejemplo, el 50% históricamente en las últimas 8 décadas, en los últimos 80 años, pues históricamente hemos tenido un 50% de probabilidad de que un mercado le gane al otro, o sea, el mercado de Estados Unidos versus el mercado del resto del mundo, le gana de un lado al otro. Entonces, yo creo que esto es súper claro para denotar que esa diferencia que tú vas viendo en este periodo, que ha sido reciente de aquí, del 2010 para acá, ¿ok? Y se ve esa separación como del mercado de Estados Unidos frente al otro. El tamaño es inmenso de Estados Unidos frente al resto del mundo. Históricamente siempre ronda un 50-60%, pero creo que anda sobre el 70% ya. O sea, por el crecimiento de estas últimas compañías de tecnología, ha hecho que la capitalización de ese mercado sea tan grande que forma ya, creo que más del 70% del mercado de todo el mundo. Sin embargo, eso no quiere decir, porque ese sea más grande, que del otro lado no hay potencial, no hay beneficio. Y eso queda claro aquí, y esto va bailando en el tiempo. Y es lo que quiere como tratar de aclarar este documento de Morgan Stanley. ¿Ok? Aquí otras gráficas que te va explicando la diferencia del resto del mundo y países emergentes también, que es otra forma también de dividir, por ejemplo, las inversiones. Mi portafolio tiene dividido Estados Unidos, pequeñas compañías de Estados Unidos, países desarrollados y países emergentes. Y tener eso dividido de esa forma, estas cuatro clases de activos, permite que según van bailando, tú vayas aprovechando y rebalanceando cosas ahí dentro, que es lo que trata de hablar este documento. Aquí este documento entra un poquito también en la parte de los sectores y el potencial de sectores como energía, tecnología y demás. Yo no soy tan, digamos que, fan de esa división por sectores, a menos que tú estés muy claro de que eso está siendo un poco más táctico, de que tú tienes que entender el ciclo de cada sector, que va a ser diferente. Entonces, es algo, digamos que una técnica un poco más avanzada que entiendo que incluso para el 99% de las personas, los inversionistas en general, no es necesario, no es necesario. Yo se lo dejaría eso a los profesionales que vayan a manejar mi dinero si es que quiero hacerlo, ¿ok? Entonces ahí está el documento, ¿bien? Entonces ahí se lo cargué y ya voy entonces con las preguntas. Yo tengo dos preguntas por acá que me enviaron con antelación de mi comunidad que voy a atacar. Señores, buenísima sesión. Yo espero que haya sido de provecho para todos ustedes. Yo espero que esto le haya traído un poquito de tranquilidad y claridad con que yo sé que hay mucha ansiedad con la locura que está pasando en Estados Unidos, con todo este movimiento de Trump, con todo esto que está pasando en el mercado por estos choques que estamos teniendo externos, estas negociaciones y demás, y que entendamos a raíz de esto que está saliendo esto, pero que cuando vemos la foto grande, entendamos que la idea no es invertir solamente en Estados Unidos, que diversificar apoya el largo plazo y es importante. Que no nos llevemos de este contenido que estamos viendo en redes sociales, que está muy tergiversado y muy viciado por lo que ha pasado recientemente y están proyectando esto como a futuro, para los próximos 100 años pareciera, ¿ok? Pero también que no nos estresemos y entendamos como que, bueno, hay que sacar el dinero de las inversiones de Estados Unidos y ahora hay que invertir en Europa y demás. No, es un asunto de mantener esas proporciones y esas proporciones en esos movimientos y estos cambios de ciclo que se van dando, pues nos permiten ir navegando y tomando beneficios de posición de un lado y colocando en otro. ¿Ok? Y eso nos va
creando un viaje mucho más estable y logrando esa balance riesgo-rentabilidad que estamos buscando en la diversificación. Recordamos que la diversificación, la idea no es generar todo el tiempo más dinero que el mercado. Es un asunto de hacerlo sostenible en el tiempo y tener un viaje mucho más estable. Dice Fernando, gracias Ramón, voy a buscar esos MSI. No lo estaba haciendo, es un colchón invertir en todo el mundo, puede ser un buen colchón para evitar grandes caídas. Gracias, gracias. Dios te bendiga mucho. Gracias a ti, Fernando, de verdad, por ese comentario. Aprovecha, si quieres, Fernando, lo que decía de este curso gratis que tenemos. Ahí hablo de, hacemos un ejemplo con un portafolio. No es un portafolio que yo recomiendo, no diga que es el ideal, pero es un portafolio ejemplo que incluso hablamos de ETFs específicos para ese portafolio. Es de Rick Ferry, un importante inversionista norteamericano, que nos permite en esa clase gratis que doy ahí, eh, que entiendan lo fácil que es de implementar y te va a dar una visión de cuáles opciones pudieras considerar de ETFs para ese MSI, ese índice de ¿cómo se llama? Resto del mundo, ¿eh? De inversiones fuera de Estados Unidos. Aprovecha ese contenido que creo que te puede dar un poquito de luz de qué cosas pudieras explorar por ahí para ese otro activo. Y también vas a ver ahí esas recomendaciones que esta persona Rick Ferry hace de las proporciones que puedes considerar. ¿Ok? Espero que sea de provecho. Señores, muchísimas gracias por la sintonía. Muy buena sesión. Soy Fernando ETFs. Fantástico. Creo que muy buena sesión. Espero que haya sido de provecho. Gracias por la sintonía y seguimos en contacto. Bye bye.